La reforma del Estado argentino durante los 90. Primera parte. La caída del estado de bienestar significó un cambio en las políticas de Estado de muchos países en el mundo. Ante ello se elegiría un nuevo modelo, el Estado neoliberal. Con una renovada concepción del rol del Estado en la sociedad, impondría importantes cambios en la realidad social. La Argentina, sin escapar a este proceso, durante la década del 90, se vio encaminada hacia una reforma del Estado, llevando a redefinir el rol del individuo, del mercado y del Estado, en esa nación. Ahora bien, tomando al individuo como centro de todo proyecto social, encontramos la necesidad de construir un proyecto tal que respete alguno de los valores esenciales de todo hombre, como es su libertad y su igualdad. Pero para ello, debemos comprender la función que él mismo tiene como integrante de una sociedad, al mismo tiempo que las instituciones más importantes de las sociedades occidentales, el mercado y el Estado. Es de gran importancia rol de los mismos, para poder deducir así la justicia social de dichos proyectos sociales. Para ello, analizaremos dos teorías sobre la justicia social. Primero, la propuesta de John Rawls, basado en la justicia como equidad, entendiendo a la justicia como producto del acuerdo entre los individuos libres, en búsqueda de la igualdad. Segundo, veremos la propuesta de Friedrich Hayek, padre del neoliberalismo. Partiendo de la acción libre individual, entiende a la justicia como aquella condición por la cual los individuos son libres de perseguir sus fines individuales y al mismo tiempo lograr el desarrollo social a través de un orden abstracto. Orden constituido gracias a las leyes que emanan del propio devenir social. Remarcando la importancia de la ley, continuaremos analizando las principales leyes y decretos que posibilitaron la implementación del Estado neoliberal. Después de destacar ciertas categorías propias de Hayek, en este nuevo modelo estatal, procederemos a realizar una recapitulación crítica a partir del concepto de justicia de Rawls. Rawls, justicia, igualdad y Estado. Rawls parte de la idea de que todas las instituciones de la sociedad deben caracterizarse por ser justas. Por lo tanto, una teoría social debe ser capaz de dar cuenta bajo qué condiciones se puede ser considerada justa a una sociedad. El autor continúa definiendo a la sociedad como una asociación más o menos autosuficiente de personas que en sus relaciones mutuas reconocen como vinculantes ciertas reglas de conducta y actúan en la mayor parte de acuerdo con ellas. ¿Cómo podemos ver el autor? Presupone individuos libres y autónomos, es decir que tienen la capacidad de darse a sí mismo leyes. Por lo tanto, una teoría de la justicia debe definir en qué condiciones se dan dichas reglas de conductas, a través de procesos en los que se reconozca la libertad y autonomía de dichos individuos. Para ello el autor retoma un recurso muy utilizado en la tradición filosófica del liberalismo, que el contrato social hipotético. Siguiendo a Pacheco, se produce una desindividualización de los beneficios sociales 2, es decir, se considera que lo que un hombre puede lograr por sí mismo en el estado de naturaleza es menor a lo que puede obtener en esta nueva asociación postcontractual, demostrando así que no hay un modo natural de distribución de los beneficios social, sino que los mismos deben ser administrados en función de algún criterio. Regla que será develada por la justicia. Así es como podemos dar una primera definición de justicia social, principios que
proveen una forma de asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y definen la distribución apropiada de los beneficios y cargas de la cooperación social. 3. Vemos que dicho concepto de justicia se inscribe en las llamadas justicias distributivas, es decir, como el apropiado reparto de los bienes sociales o bienes que no podrían ser obtenidos si no fuera a través de la sociedad. A diferencia de otras teorías liberales, Rawls considera que la justa distribución se debe realizar de forma igualitaria, en la que todos participan por igual en el reparto de los bienes sociales. Dicha justicia es lo que Rawls llama justicia como equidad. Es aquella justicia que se da en sociedades donde la competencia no significa la exclusión de los desaventajados, sino que busca la equilibrar dichas desigualdades en persecución de la igualdad. El autor encuentra el origen de estas asimetrías en la estructura básica de que las instituciones sociales tienen y que favorecen ciertas circunstancias, características o posiciones de unos individuos por sobre otros. Es así como es una justicia como equidad proporcionará los principios para una correcta, o más justa, distribución de los bienes sociales. En la mayoría de los contractualistas liberales, lo justo se deriva del contrato, lo justo es atenerse a los pactado. La justicia social queda enmarcada dentro de lo acordado. Pero el contractualismo presentado por Rawls invierte este esquema, ya que el hipotético contrato es una estrategia formal para justificar una idea intuitiva de justicia propia del sentido común. Es decir, se deducen las condiciones iniciales del pacto a partir de la idea de justicia como equidad. Por lo tanto, lo que este contrato constituye, no es un sistema de gobierno, oves, LAC, o un conjunto de leyes. Rousseau, Kant, sino los principios de justicia para la estructura básica de la sociedad. Se determina una idea de justicia general, desde la cual se podrá deducir posteriores principios para la organización social y la distribución de los bienes. Este recurso teórico del contrato posibilita deducir las formas en que todos los miembros de una sociedad buscarían ponerse de acuerdo sobre la organización de la misma. Se presupone que individuos con ciertas características habrían determinado ciertos principios justicia distributiva en una posición original, donde los mismos han una situación de igualdad y libertad, estando todas las partes del contrato igualmente condicionadas a atenerse a dichos de principios de cooperación. Dicha posición de equidad es la que posibilita que los criterios de distribución emanados obtengan su carácter de obligatorios. Es así como el autor garantiza una justicia procedimental pura, donde la equidad en el procedimiento se traslada a equidad en los resultados, a través de los principios de justicia. En otras palabras, se presupone que una negociación equitativa producirá resultados equitativos. 4. Utilitarismo clásico. Uno de los principales principios de justicia que Rawls considera que los contratantes no pactarían, serían los elaborados por el utilitarismo. La idea de que el beneficio de uno sería a costa del perjuicio de otros, es imposible de ser aceptada por individuos que se consideran iguales entre sí y que su accionar es siempre en función del beneficio mutuo. La búsqueda del mayor beneficio para el mayor número de individuos posible es un principio que entiende a la sociedad como un todo personal. 5. El hecho de que un individuo busque maximizar sus beneficios y para ello decida aceptar un mal momentáneo o que no importe el mal que se sufre, si al final de su vida estos no superan el bien gozado,
es utilizado para juzgar así el funcionamiento de la sociedad, determinando que las instituciones deben siempre regirse por estos procedimientos. Esto supone que el principio de utilidad de un individuo se extiende a toda la sociedad, resultando que los derechos de los individuos son sacrificados en aras de la sociedad toda. No obstante, esto implica también que un juez imparcial deberá determinar los niveles de beneficio para poder determinar a quiénes beneficiar. Es al que Rawls denomina espectador imparcial, dotado de poderes ideales de simpatía e imaginación. El espectador imparcial es el individuo perfectamente racional que se identifica con y experimente los deseos de otros como si fueran los propios. 6. El autor entiende que este tipo de accionar presupone un sistema de preferencias por el cual los actores individuales pueden determinar qué beneficios o males soportar, siendo esta una decisión autónoma y libre de cada uno. Por lo tanto, es imposible agregar dichas preferencias y dotar a un individuo con la capacidad para discernir las preferencias de cada miembro de una sociedad. Rawls continúa así, con la tradición liberal en él, que los individuos son irreductibles a la totalidad, por cuando son portadores de derechos naturales que los constituyen como seres autónomos y únicos. Suponiendo entonces que individuos como tales, en la condición inicial, no acordarían principios de justicia, en los cuales sus propios derechos fueran puestos a disposición del bienestar general, ya que la idea fundamental del contrato está en la reciprocidad, por la que todas las partes salgan beneficiadas. El contrato social siempre busca una justicia equitativa, por el que los beneficios de uno no sean producto del mal de otros, ya que se estaría reduciendo los mismos derechos que el contrato busca garantizar. Principios de la justicia. El criterio de justicia de Rawls se distingue por ser de tipo deontológico o procedimental, en contra posición al utilitarismo, quien pone su atención a los resultados o fines alcanzados, priorizando lo bueno sobre lo correcto. Una acción es justa siempre que ésta alcance lo bueno o los resultados virtuosos. Mientras, una noción deontológico de la justicia, lo correcto, tiene preponderancia por sobre lo bueno. Este criterio posibilita el respeto por la autonomía de los individuos, ya que al determinarse ciertas pautas de procedimientos entendidas como correctas, los fines que se persigan de alguien más quedarán al criterio de cada individuo. De esto se entiende entonces que el utilitarismo, al tener en claro cuáles son los fines que la justicia social debe perseguir, sacrifica los derechos individuales en función de dicho principio. Pero por otro lado, vemos que el liberalismo contractualista, a pesar de definir bien el origen de dichos derechos y construir un sistema legal que los protege, carece de un sentido social de justicia. Podríamos decir entonces que los principios de justicia del liberalismo contractualista no garantizan una distribución de lo que intuitivamente podría considerarse justa, ya que el mero hecho de que las instituciones respeten los derechos individuales no determina que éstas repartan los bienes sociales de forma igualitaria. Al mismo tiempo, se presupone que el sistema legal o de distribución se puede establecer de forma que los individuos, dirigidos por sus propios intereses, provean al desarrollo de ciertos fines sociales, posibilitando así que la legalidad o estructura de las instituciones puedan ser cuestionadas en función de dichos fines. Solo aquellas instituciones que promuevan fines sociales serán calificadas como justas, al considerarse a las intuiciones como aquellas mediadoras entre el accionar
individual y los fines sociales, se presupone que una correcta estructuración de las instituciones, a través del sistema legal o principios de justicia, fomentará los fines sociales sin que ello signifique una invasión en los derechos individuales. Por lo tanto, lo que Rawls propone es una concepción de justicia tal que permita alcanzar de forma deontológica los fines perseguidos por una concepción teleológica. 7. Ya que los principios de justicia que estructuran las instituciones, producto de un pacto entre iguales y libres, posibilitan que a través del libre accionar de los individuos, determinación de fines individuales, se promuevan fines sociales que los individuos por sí mismos no perseguirían. Ahora bien, esto enmarca en el hecho de que los contratantes, no solo buscarían el establecimiento de un marco legal para su accionar individual, sino también un justo reparto de los bienes que dicha estructura produzca. Una vez comprendido el alcance de los principios de justicia, es inevitable preguntarse qué principios de justicia pueden asegurar los derechos individuales y al mismo tiempo la persecución de fines sociales. Rawls considera que estos objetivos pueden ser alcanzados a través de dos principios de justicia. Primero, cada persona tendrá un derecho a la más extensa libertad básica. Compatibles son una libertad similar para otros. Segundo, las desigualdades sociales y económicas deben organizarse de manera que a. quepa esperar razonablemente que sean ventajosas para todo el mundo, y b. estén asignadas a posiciones y oficios abiertos a todos. 8. El primero refiere a los denominados derechos civiles, es decir, libertad política, de expresión, de movimiento, de conciencia y culto, etc. El segundo refiere a la distribución de la renta, la autoridad y el prestigio. Naturales desigualdades que deben ser organizadas siempre que beneficien a todos, pero más aún a los desfavorecidos. No obstante, Rawls considera que el primero tiene preeminencia sobre el segundo, ya que ninguna igualitaria distribución de bienes puede ser propuesta si ésta no respeta la igualdad formal, que representa el respeto por los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad por igual. Aún así, es justamente este igualitarismo el que Rawls quiere remarcar, aludiendo que todos los valores sociales, libertad y oportunidad, renta y riqueza, y las bases de la autoestima han de ser distribuidos por igual, a menos que una desigual distribución de alguno o de todos, estos valores redunden en beneficio de todos. Injusticia es entonces, simplemente, desigualdades que no benefician a todos. 9. Cabe aclarar que Rawls se cuida que en persecución de una sociedad más igual, de no caer en los principios del utilitarismo, sino que a través de la preponderancia del primer principio, el individuo es considerado como un fin en sí mismo y no un medio para un fin externo al mismo. Ahora bien, en cuanto al segundo principio, encontramos que él mismo intenta responder a una lógica menos idealista que el primer principio, reconociendo las desigualdades, pero buscando igualar los resultados de dichas diferencias. Esto se debe a que la distribución de los recursos sociales se hace según el principio de eficiencia, por el que se busca obtener la mayor ganancia posible dentro de los intercambios. Este sistema alcanza su máxima eficiencia cuando alcanza el punto de equilibrio, en el que todo intercambio supone un beneficio para todas las partes negociadoras, óptimo de Perato. Ahora bien, este concepto de eficiencia no reconoce las situaciones iniciales ni finales de los implicados. Por lo tanto, una distribución puede ser eficiente, pero no igualitaria.
ya que el sistema económico, reconociendo solo el derecho a la propiedad y las condiciones de intercambio, no tiene en cuenta que la situación inicial que los implicados en el mismo, la cual está condicionada por contingencias naturales o sociales. La acumulación actual de la riqueza es el producto de un nivel anterior de riqueza, la distribución de recursos naturales es totalmente arbitraria, como así. También la distribución de talentos y habilidades innatas, representando así una injusticia que el sistema económico aprovecha para continuar su marcha. Como consecuencia de esta injusticia es que Rawls propone su segundo principio de justicia, el principio de diferencia. Considerando a una sociedad justa, aquella que, más allá de los criterios de eficiencia, busca distribuir los recursos de forma igualitaria, de forma tal que las desigualdades resulten en beneficio de todos, y principalmente de los menos aventajados 10. Rawls aclara que el principio de diferencia, no justifica la intervención a posteriori a las instituciones sociales, sino más bien, que dicho principio debe aplicarse en el diseño original de las organizaciones, de forma tal que todos puedan actuar en según sus propios intereses son la seguridad de que los resultados obtenidos individualmente significaran el cumplimiento de los fines sociales. Otro aspecto importante a considerar es el concepto de derecho a la propiedad del autor. Rawls considera que al no haber criterios de justicia antes de la posición inicial, por los cuales reclamar de la propiedad de un objeto, el derecho a la propiedad surge una vez aceptadas las condiciones del contrato. Y al ser este pacto, el que define la forma en la que se distribuyen los bienes sociales, él mismo es que constituye a la sociedad. Por lo tanto, el derecho a la propiedad. Al constituirse con la sociedad, este no es considerado un derecho individual, entendiéndose así que toda propiedad, sea de riquezas, recursos o dones naturales, tienen su principio y existencia en la forma en que las instituciones la reconozcan, resultando así que toda propiedad es social, y está socialmente distribuida según los principios de justicia de cada sociedad. La posición original y el velo de la ignorancia. Lo que Rawls busca a través de su teoría de la justicia es lograr una justificación racional de los que tradicionalmente se consideró especulativa, ya que, al relacionar la justicia con elementos no metafísicos, como sería la antropología de los contractantes, puede construir una teoría de la justicia independiente de la moral, lo que el autor busca es construir una teoría de la justicia pura, lo que en términos kantianos sería una teoría que se deriva de juicios sintéticos a priori, de los fenómenos, y no de los noúmenos de la metafísica, como si lo sería la moral. Por lo tanto, se logra construir una teoría de la justicia formal a partir de premisas racionales pura y no prácticas o metafísicas, relacionadas a una concepción de bien determinado, más haya que la misma no tenga connotaciones morales o sirva de base para un desarrollo de una moral. Rawls, viendo la sociedad actual, remarca la pérdida del consenso social, derivado del extendido pluralismo que abriga a tantas concepciones de bien en una misma sociedad. Partiendo de esta situación, el autor busca desarrollar una teoría de la justicia que posibilite la construcción del consenso a través de una teoría no metafísica que implique una concepción de bien determinada. Si hemos de poder integrarnos en una sociedad pluralista acerca del bien y del mal, esa sociedad tiene que poder ser reconocida como justa. Y para ello tiene que ser posible una concepción teórica de lo justo o injusto posiblemente compartida por
Aquellos que tienen concepciones diversas de lo bueno y de lo malo. 11. Por lo tanto, una idea de justicia tiene que ser deducida, no de una idea de hombre o del mundo, sino de un abstracto acuerdo que todo ser racional haría. Cabe aclarar que Rawls, al igual que otros pensadores liberales, presupone una razón universal, que trasciende cualquier circunstancia particular y que es atributo de todo ser humano, por lo tanto ésta se constituye como un elemento universal desde el cual justificar una teoría de la justicia igualmente extensible a todo el mundo. De este modo, el autor buscará determinar las condiciones en el cual se suscribiría dicho pacto y qué principios se acordarían. Consideremos, entonces, en primera medida, las características de los contractantes. Entiendo al pacto como un acuerdo de unión cooperativa en persecución del mutuo beneficio, encontramos intereses particulares y, en consecuencia, conflicto. Dichos intereses surgen en el mismo acto en el que el pacto representa una mejora a la situación, es decir, en el momento en que se dispone a la distribución de los bienes sociales. Pero al mismo tiempo, surge el conflicto, ya que ninguna de las partes es indiferente a dicha distribución, teniendo en cuenta que toda distribución se hace en función de un número limitado de recursos. 12. Agregando más, Rawls no hace distinciones morales sobre los individuos, sino que simplemente considera que los mismos harán lo que creen correcto, sin tener en cuenta la idea de bien que tengan los demás. Dadas estas condiciones, continuamos definiendo la posición original, describiendo las características que la hacen justa. Para ello, Rawls constituye lo que él denomina velo de ignorancia, supuesto por el cual los contractantes desconocen todas las continencias que dan lugar a las contraposiciones y diferencias entre los mismos. Estos ignoran su puesto actual en la sociedad y la situación en la que se encuentra dicha sociedad, la distribución natural de habilidades o recursos, sus características psicológicas o concepciones de bien, como así. Tampoco la situación en la que estarán una vez constituido el pacto. Solo conocen aquella información sobre economía, sociedad o psicología, que, abstraída de circunstancias particulares, ayudan a la construcción de principio de justicia igualitarios. La idea de este artificio es reducir a las partes a una posición abstracta en la cual uno vale por todos. 13. Como anteriormente mencionábamos, lo único que puede ser universalizado es la razón, a través del velo de ignorancia, se reduce al individuo a una situación en la que éste depende solamente de su racionalidad para elegir los principios de justicia. Por lo tanto, este individuo se constituye como representante de todos, además que el contenido de los mismos siempre buscará beneficiar a todos sino al individuo particular contractante. No obstante, esto no supone individuos benevolentes o apáticos, sino más bien seres racionales que buscarán determinar condiciones que mejoren su situación en la búsqueda de sus propios fines o intereses. La cuestión es que en el momento de la contrato, bajo el velo de la ignorancia, estos no conocen cuáles son dichos fines, solamente son conscientes de la ventaja que la determinación de principios de justicia proveerá. Por lo tanto, al mismo tiempo, buscarán asegurarse que estos criterios constituyan una situación en la que podrán proseguir sus fines, sin que sus derechos se vean reducidos. 14. Descripta entonces la posición original. Vemos cómo se deducen los dos principios propuestos por Rawls como producto de dicho acto. En cuanto al primer principio, podemos deducir
que ningún individuo racional aceptaría un reconocimiento desigual de derechos individuales. En cuanto al segundo principio, vemos como la misma racionalidad buscará distribuir equitativamente los bienes sociales, pero dicha racionalidad comprende que si una distribución desigual puede beneficiar al todo, ésta debe ser aceptada, ya que inevitables diferencias surgirán en el tiempo, y por lo tanto deben ser reconocidas de forma tal que resulten en un beneficio general. Ahora bien, esta relativización de la equidad que significa el principio de diferencia no incluye aquellos bienes sociales que afectan la libertad de igualdad inalienables de la persona, debido a que los mismos conforman el núcleo del primer principio y constituyen a los individuos como fines en sí mismos. Agregando más, Rawls destaca la racionalidad de estos principios, al identificar a los mismos como una solución maximin. Este es un término de la teoría de los juegos, en el que se definen un conjunto de acciones en función de obtener el mejor resultado posible de la peor situación posible. El autor encuentra esta función en el hecho que, por un lado, las partes se han garantizado sus derechos. Y por otro lado, el segundo principio garantiza que ante un mal desarrollo de la sociedad, siempre habrá algún beneficio en términos absolutos. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.